¿Por casualidad te ha pasado en alguna ocasión que tú estás en un servicio de adoración y alguien hace referencia a la Biblia diciendo, como dice la Biblia, y tú te preguntas, ¿y a dónde está esa cita bíblica? Y muchas veces las escuchamos y no se encuentran ahí. En este podcast vamos a hablar acerca de las citas bíblicas que no están en la Biblia. Parece locura, ¿verdad? Pero hay muchas veces que decimos, la Biblia dice, pero la Biblia no lo dice. Así que te invito a que te quedes y puedas escuchar este podcast. Bienvenido a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar. En este podcast vamos a tratar acerca de esas citas bíblicas, o sea, bíblicas, pero que en realidad no lo son. ¿Y cómo es esto? O sea, te lo explico. En algunas ocasiones he estado en algún servicio de adoración y he escuchado a algún predicador diciendo, la Biblia dice, y yo me pongo a pensar, pero ¿en qué parte de la Escritura dice eso? Y analizando y pensando y buscando, leyendo, tratando de ver dónde se encuentra, me doy cuenta que no existe tal versículo o que no existe esa cita. La pregunta es, ¿de dónde la retomaron? ¿O por qué dicen la Biblia dice? Muchas veces es una cuestión de que así lo escucharon, así se lo memorizaron, así lo aprendieron y piensan que las Sagradas Escrituras lo dicen. Pero por eso es importante leer la palabra de Dios. Eso es algo a lo que siempre les motivo. Por favor, leamos las Sagradas Escrituras, porque el problema es que nosotros recibimos esa información, la escuchamos desde el púlpito y de repente podemos empezar a proclamar lo mismo, a decir, la Biblia dice y la Biblia no lo dice. Y mucha gente estará pensando, quizá igual que yo, ¿en qué parte lo dice? ¿O acaso no te ha pasado? Y es que los dichos o las citas o esos proverbios externos a las escrituras se escuchan bien. Algunos tienen una parte de verdad, pero otros rotundamente están separados de la realidad bíblica. Por eso es importante analizar alguno de estos. ¿Qué te parece si vamos a ello? Hay una que es bastante común. ¿Has escuchado esta? No cae la hoja de ni un árbol sin que Dios lo permita. O sea, yo ya he escuchado cuando algunos predicadores dicen, como dice la Biblia, o hablando con algunos cristianos, y la Biblia dice que ni una hoja de un árbol cae sin que Dios lo permita. A veces he interrumpido y les he dicho, ¿en qué parte de la escritura lo dice? Y se han quedado, déjame ver, déjame te lo busco. Y empiezan a buscar, pero no se encuentra ahí. Por mucho que lo busquen, no lo van a encontrar, porque no está en las Sagradas Escrituras. Esta frase fue entresacada o extraída del gran novelista, el poeta, el dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, en aquella maravillosa obra escrita en 1615, conocida como Don Quijote de la Mancha. Y para ponerlos un poco en el contexto de lo que esto se dijo, o sea, de lo que escribió Miguel de Cervantes, está haciendo un relato entre Don Quijote de la Mancha, una conversación que tiene con Sancho Panza. Y ustedes no sé si se acuerdan, los que tuvieron la oportunidad de leer esta obra, que Don Quijote le había prometido a Sancho Panza que después de todas sus batallas, de todas sus victorias, él le daría una ínsula a Sancho Panza, o sea, una pequeña isla para que él la pudiera gobernar. Pero vienen uno de los amigos de Don Quijote y empiezan a hacerle ver a Sancho Panza y empieza él a dudar un poco acerca de que si todo esto es verdad. Entonces el buen hidalgo dijo lo siguiente: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo saldrá bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. De esta parte fue extraída esa frase que comúnmente se escucha ahora, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Lógicamente con el tiempo fue adaptándose y otras personas la fueron diciendo a tal punto que llegó a decirse que la hoja de un árbol no cae sin ser la voluntad de Dios. O como comúnmente se dice, ni una hoja del árbol cae sin que Dios lo permita. Por eso no lo vas a encontrar en la Escritura. Pero si agarras Don Quijote de la Mancha, sí lo vas a encontrar. Claro está que esta frase dice una gran verdad. Y no digo que sea mala, claro que no, no estoy haciendo referencia a eso. Sino que lo que estoy diciendo que a veces decimos, la Biblia dice que la hoja de un árbol no se cae sin que Dios lo permita,
cuando la Biblia no lo dice? O sea, ¿en qué parte lo podemos encontrar? Claro que esta frase está haciéndonos ver o denotar la voluntad de Dios. Y es muy seguro que nada pasa en este mundo sin que Dios lo permita, porque Él es soberano. Es más, hasta en la oración Jesucristo dijo: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O cuando Él estaba en el Getsemaní orando, dijo: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, estaba disponiendo a la voluntad del Padre. Y si bien queremos acercar esta frase a las Escrituras, nos podemos ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 29. Cuando Jesús dijo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Lógicamente, Jesucristo está diciendo de que todo es bajo la voluntad del Padre. Ni uno de estos pajarillos cae a tierra sin que sea la voluntad del Padre. O sea, antes de que uno de estos sea cazado, sea apresado para la venta, para que cuesten un cuarto, 2 pajarillos, Dios lo sabe, el Padre lo permite, Él lo conoce todo. Y tanto tu vida como la mía estamos a la merced de Dios, a la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Ahora podemos ver un poco qué se quiere decir con esta frase. Claro, es muy bonita, pero no podemos decir la Biblia dice, como he dicho anteriormente. Mas, sin embargo, tiene su aplicación. Pero sí podemos decir, como dijo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a su escudero Sancho Panza, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y de esa manera no le vamos a estar poniendo algo a las Escrituras que no dice. Así que la próxima vez que escuches a una persona diciendo, la Biblia dice, pregúntale, ¿en qué parte de la Biblia dice esa frase? A ver qué te responden. Y si te dicen, bueno, no lo sé, es que creo que así dice, explícales con amor y dile, las Sagradas Escrituras no dicen así. Pero sí es cierto que todos estamos a la voluntad de Dios, que Dios hace lo que Él quiere, de la manera que Él desea, como Él desea, porque Él es soberano. Y que ni siquiera un pajarillo cae del cielo sin el Padre. ¿Qué otra frase es comúnmente dicha? Y esto lo digo porque yo se los he escuchado a algunos predicadores. En cierta ocasión estaba en una vigilia y el predicador de ese momento dijo lo siguiente: como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. En ese momento mi cerebro empezó a volar, a volar. ¿En qué parte de las Escrituras dice eso? Y claro que no está, porque sí es un dicho popular, pero no de las Sagradas Escrituras. Lo que sí te puedo decir, que Dios es un Dios que nos ayuda, claro que sí. Y no nos ayuda porque es nuestro siervo. No, en ningún momento. Si Él nos ayuda es por su amor y por su misericordia, porque Él decide extender su mano, porque Él decide favorecernos, porque es un Dios de bondad, un Dios amoroso. Por eso podemos ver que en Isaías capítulo 41, en el versículo 13, dice así: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es una de las promesas maravillosas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, la ayuda de Dios, la intervención divina, que cuando estemos en momentos difíciles, en situaciones que no sabemos qué hacer, muy adversas, donde nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Le pidamos ayuda a Dios y Él está ahí para ti, Él está ahí para mí y Él dice, no temas, yo te ayudo, yo te sostengo de tu mano derecha. ¡Qué bueno es Dios! Qué maravilloso es Dios, que Él nos ayuda en nuestras debilidades, Él nos ayuda en nuestras flaquezas, Él nos ayuda en esos momentos de desasosiego donde sentimos de que el mundo se nos tambalea y se nos derrumba, pero Él está ahí para ayudarnos. Es una promesa maravillosa. Mas, sin embargo, la frase, ayúdate que te ayudaré, no está en la Biblia. Así que no la vayas a buscar, ¿sí? Otra frase que parece bien bíblica, pero no lo es tampoco. Al que madruga, Dios le ayuda. Parece casi un versículo bíblico, ¿no te parece? Al que madruga, Dios le ayuda. Y muchas personas se van con ese ánimo. Voy a madrugar porque Dios me va a ayudar. Claro, como dije anteriormente, hay promesas en las Sagradas Escrituras donde Dios dice, yo voy a ayudarte, yo voy a estar contigo. Solamente que quiero decirte que las promesas de Dios tienen requisito. Por ejemplo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ¿será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
y pusieres por obra todos los preceptos que yo te escribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, tu arteza de amasar. Bendita será tu entrada y tu salida, benditas serán tus obras. O sea, es algo maravilloso, una promesa extraordinaria, pero le dice que era necesario poner por obra los preceptos, los escritos, la ley de Jehová. Y si ellos lo hicieran, entonces el Señor les daría esas bendiciones. Pero si no, todo lo contrario, las bendiciones en realidad se tornarían en maldiciones. Ahora, si alguien madruga, por decirlo así, para hacer el mal, voy a madrugar para hacer esta fechoría, ¿tú crees que Dios le va a ayudar? Claro que no. En su maldad podrá hacer el pecado, pero no fue la ayuda de Dios. Porque recordemos lo que dice la palabra: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y en Salmos 127, en el versículo 2, dice: y por más que os levantéis de madrugada, y que vayáis a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En otras palabras, por mucho que te esfuerces, por muy temprano o de madrugada que te levantes, y hasta tarde si es posible te vayas a trabajar y no descanses los fines de semana y te esfuerces todo lo que quieras y hagas ese sacrificio como lo puedas hacer, buscando la manera de dormir tranquilo cada noche porque lo tienes todo, si la bendición de Dios no está contigo, será imposible, pues su palabra dice que a su amado dará Dios el sueño. Maravilloso eso. Por eso nuestro enfoque debe de ser buscar del Señor, amarle a Él, agradarle con nuestras acciones. Y yo sé que a veces fallamos, pero lo mejor es venir delante de su presencia y pedirle perdón y decirle: Señor, te he fallado. Perdona mis pecados, mi maldad. Yo quiero agradarte a ti. Muévete a misericordia, muéstrame tu gracia. Porque si tú no estás conmigo, ninguno de los proyectos que yo me plantee van a funcionar o van a ser exitosos. Y por muy temprano que me levante y por muy diligente que sea, si tú no estás conmigo, será en vano. Te necesito en mi vida, te necesito en mis proyectos, te necesito en mi familia, te necesito en todo momento, buen Dios. Y entonces sí, sé diligente, haz lo que tienes que hacer, madruga si es necesario, porque ahí sí puede venir la bendición del Señor, si pusieres por obra los preceptos que Él nos dice en su palabra. Pero si en una próxima ocasión solamente escuchas decir: el que madruga a Dios le ayuda, es algo bastante cuestionable, porque Dios dará el favor a aquellos que Dios ama. El gran sabio Salomón, en ese libro sapiencial de Eclesiastés, dice que el necio cruza las manos y come su misma carne, y que más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana es la bendición de Dios, la ayuda divina, la intervención divina. No hay nada mejor que su gracia y su favor. Así que cada mañana que te despiertes, dile: Señor, yo quiero ir en tu favor, yo quiero ir con tu gracia, quiero tu bendición y ayúdame a cumplir también tus mandamientos. Y así puede ser que al que madruga, Dios le ayuda. Pero no es una cita bíblica, ¿ok? No la vayas a decir: como dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Y aquí viene otra. Y como la Biblia dice, Dios tarda pero no olvida. Te vas a acordar que sin justicia Dios no se ha olvidado. O por el contrario, esa bondad que has hecho, el Señor se va a acordar, porque Dios tarda pero no olvida. Bonita frase, ¿verdad? Pero no está en las Sagradas Escrituras. Lógicamente, esta frase está haciendo ver una gran verdad. Y es que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de mí. Dios no se olvida tampoco de ti. A veces en nuestras aflicciones pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Cómo te pudiste olvidar de mí si yo soy tu hijo, yo que te he servido, yo que he hecho esto y lo otro? Y empezamos a tratarle de decir a Dios que tiene que hacer las cosas por lo que nosotros hemos hecho. Y hasta cierto punto decirle: tú te olvidaste, eres un Dios olvidadizo, un Dios que no se acuerda. Mira, el Señor no tiene memoria corta así como tú o como yo. Que yo puedo ver a alguien ahora y quizá con el pasar de los días
se me olvidó el nombre de la persona, no me acuerdo a dónde me lo encontré, pero ese problema no lo tiene Dios. Él no padece de demencia, Él no padece de Alzheimer. Él se acuerda de todo, Él sabe todo y no se ha olvidado de ti tampoco. Mira, hay una cita bíblica hablando Dios acerca de Sión en el capítulo 49 de Isaías, en el versículo 14 al 16, dice así: Pero Sión dijo, me dejó Jehová. El Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Podemos examinar esta maravillosa promesa dada para Sión. Pero quiero decirte que de la misma manera que el Señor se acordaba de una ciudad, Él también se acuerda de ti. No estás en el olvido. No es que Dios ha dicho, me voy a alejar, lo voy a desamparar, no me quiero acordar más de Él. Y tú te preguntas, pero yo busco, yo oro, yo te adoro, yo te alabo y te has olvidado de mí. No se ha olvidado de ti. El Señor te tiene esculpido en sus manos. En otras palabras, estás siempre presente delante de Él. Así que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. No temas ni te intimides. El Señor es tu Dios y ese proceso que estás pasando no lo estás llevando con tus propias fuerzas. El Señor te está ayudando. Él te está proveyendo. Él es el Dios que siempre se acuerda de nuestras angustias y de nuestras adversidades. Y cuando hablamos de que Él se acuerda, no es que Él sea olvidadizo, sino que estamos diciendo, Él está presente, tú estás en la memoria de Él. Así que la próxima vez que escuches decir a alguien, así como dice la Biblia, Dios tarda pero no olvida, tú sabes que no lo dice, pero que sí hay promesas en donde Dios te dice, yo me acuerdo de ti. Y ahora les voy a decir una de las que más me causó risa cuando la escuché de un predicador. Estaba en lo mejor de la predicación, en ese momento eufórico, predicando con una gran pasión, y dijo, como dijo el apóstol Pablo, ¿y quién dijo miedo, pues? No les miento que a mí me dio mucha risa. Yo creo que fue una confusión, pero él lo dijo así. La verdad es que tenemos que tener cuidado los que predicamos la palabra del Señor, porque creo que nos puede pasar a todos, nos podemos equivocar, pero hay que tener precaución, porque de repente alguien va a decir, oh, esa es una frase del apóstol Pablo. ¿Quién dijo miedo, pues? Y van a irla a buscar y se van a dar cuenta que no existe. O quizá una persona que va llegando a la iglesia conociendo apenas a Dios y dice, no sabía que las Sagradas Escrituras dicen así y que fue dicho por el apóstol Pablo. Y entonces van a agarrar esa frase y diciendo, ¿y quién dijo miedo? Pues como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado y como repito, nos puede pasar a todos, pero entre más leemos la palabra del Señor, minimizamos estas probabilidades. Y quizá muchas veces no lo hacemos con esa maldad, pero nos pasa, porque probablemente lo leímos en algún lugar, no nos dimos cuenta que no era la escritura o lo escuchamos de una persona que nosotros respetamos mucho. Pero es necesario empaparnos de la palabra del Señor para ver qué es lo que dice la Biblia y qué no dice las Sagradas Escrituras. Quiero que veamos esta expresión que es muy dicha en la comunidad cristiana. Por pastores, por evangelistas o cristianos que están conversando, de repente sale esta frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si bien es cierto que esta frase se escucha muy bonita, porque es una manera de empatizar a veces con la gente porque se sienten pecadores, y es que así es, delante del Señor todos somos pecadores y somos necesitados de la gracia del Señor, de ese sacrificio perfecto que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias a este es que por medio de su Espíritu Santo podemos ir al arrepentimiento, pedir perdón de nuestros pecados y también hacer esa conversión, ese cambio de vida, porque su palabra dice arrepentidos y convertidos al Evangelio. En otras palabras, darle un cambio total a nuestra vida. Esto es solamente con la ayuda de la intervención de Dios, con ayuda del Espíritu Santo. Pero si alguien vive en esa práctica, claro que Dios no lo ama. Dios aborrece el pecador.
Yo sé que esto se escucha fuerte. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero alguien que vive en su pecado, que vive en su maldad, Dios no lo ama, Dios lo aborrece. Es por eso cuando aquella mujer que estaba en adulterio, ¿se acuerdan? Y todos la querían apedrear, el que de ustedes esté limpio, sin pecado, arroje la primera piedra. Y todos empezaron a poner ahí sus piedritas porque se encontraron faltos. ¿Y qué le dijo a esa mujer Jesús? Pues ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Era una palabra muy dicha por Jesucristo. Vete en paz y no peques más. Porque Él nos perdona, pero no podemos estar conviviendo con ese pecado. Es necesario arrepentirnos día con día porque no queremos ser aborrecibles para Dios. Yo no quiero ser aborrecido por Dios. Yo prefiero decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad y apartarme de Él. Y quiero que veamos qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras con respecto a este tema, porque yo sé que alguien va a decir, pero eso no es así. Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es su pecado. Dios no aborrece al pecador, Dios lo ama. Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras. No te voy a dar mi opinión, sino que veamos qué dicen ellas. Y quiero leerte lo que dice en Salmos capítulo 5, versículo 5, dice así: Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué nos está diciendo acá? No que Dios aborrece su pecado, sino que está hablando de que Él aborrece a aquel que hace la iniquidad. ¿Puedes verlo? Y quiero mostrarte otra cita también que se encuentra unas páginas después en Salmos capítulo 11, versículo 5, y dice así: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, no puedo decir, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No, acá está diciendo que Él los aborrece. Escucha otra vez. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En otras palabras, desde lo más profundo de sí, Él los aborrece. ¿Y qué tenemos que hacer para no ser aborrecidos por Dios? Humillarnos, pedirle perdón y tomar un nuevo rumbo en nuestras vidas. Y ahora quiero que veamos qué dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Óyeme, esto es algo fuerte. Delante de los ojos de Dios es aborrecible la lengua mentirosa. ¿Y de quién es la lengua? ¿Acaso no es de un humano? ¿Acaso no es de un pecador? Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿De quién son esas manos? ¿Acaso no son de un pecador? Que alguien haya hecho un asesinato. Es aborrecible delante de Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿De quién es ese corazón? ¿Acaso no es de un pecador? Los pies presurosos que corren hacia el mal. ¿De quién son esos pies? ¿Acaso no es de un pecador? El testigo falso que habla mentiras. ¿Acaso no es un pecador que levanta falsos testimonios, que dice, mira, yo vi a fulanito haciendo esto, esta otra persona haciendo esto? Y son calumnias. Dios los aborrece. Y es abominable la séptima, el que siembra discordia entre hermanos para que se peleen, para que se separen, para que no estén juntos. Eso es abominable delante de Dios, y la abominación es algo despreciable. El Señor quiere ver esa unión, pero para el Señor es abominable la persona que lo hace. Entonces vemos que hay 6 cosas que aborrece Jehová, o sea, las aborrece. Aborrece al mentiroso, aborrece a la persona que derrama sangre inocente, al de los ojos altivos, al que tiene los pies presurosos para el mal, o sea, que están prestos para hacer lo malo, al testigo falso que dice, yo lo vi, y nunca lo vio, ni siquiera existió porque es una mentira. Dios los aborrece. Y el que siembra discordia entre hermanos,
es abominable delante de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer ante semejante cosa? Si no es correcto decir, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece el pecado y aborrece también al pecador. Por eso los pecadores, o sea, todos nosotros tenemos que correr al arrepentimiento para que Dios nos perdone, para que Dios nos limpie. Y por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de ti. Pero él se acercaba para ser perdonado por Dios. Lo que necesitamos es buscar el perdón de Dios y apartarnos de nuestra vana manera de vivir. Debemos de agradar al Señor. Claro que sé que es muy difícil vivir de una manera pulcra, de una manera que no tengamos falla, porque nosotros fallamos. Y el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Pero lo que sí es cierto es que podemos acercarnos a pedirle al Señor, confesarle nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero una persona que vive en su pecado, Dios no lo ve con agrado, Él lo aborrece. Así que esta frase no es bíblica y no es correcto decir, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No, Dios aborrece al pecador y aborrece también al pecado. Y porque te aborrece por pecador, necesitas arrepentirte. Así como yo también era aborrecible delante de los ojos de Dios, tuve que humillarme y pedirle perdón al Señor para que Él me limpiara y me perdonara y fuese justificado por Jesucristo, por su sacrificio perfecto. Y ahora estoy delante de Él porque Él así me ha mostrado su gracia y porque su favor me ha alcanzado. Pero si tú te arrepientes también, puedes ser alcanzado por el Señor, porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que la próxima vez que quieras ocupar esta frase, piénsatelo mejor, porque es más favorable que seamos sinceros y al momento de presentar el Evangelio decir, somos aborrecibles delante de Dios como pecadores. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Y como somos aborrecibles por nuestro pecado, Dios se ha hecho propicio para pagar por nuestras iniquidades. Y por eso vino Jesucristo a padecer nuestros pecados en una cruz, a llevar todo ese peso sobre sí, y murió y resucitó. Y gracias a Él es que ahora podemos encontrarnos delante del Padre con una paz plena, porque hemos sido justificados no por nuestras buenas obras, no por nuestras buenas acciones, sino por Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me escribas en los comentarios si tú has escuchado alguna de estas frases o probablemente haya otra que yo no la haya mencionado, pero tú la has escuchado y estuviste buscándola en las Sagradas Escrituras y dices, no aparece en ningún lado. ¿Qué te parece si la escribes y la compartes? Por lo demás te digo que si te ha gustado este podcast, te motivo a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le des un like o que se lo envíes a otra persona que crees que puede ser de bendición. Esto lo hacemos para edificación y para no tratar de repetir lo que siempre decimos que otra persona lo dijo, pero nosotros no sabemos en dónde está, o si es de la palabra de Dios o no. Pero ahora ya lo sabes. Te envío un abrazo a la distancia, este servidor quien te aprecia mucho, Imer Salazar. Chao, hasta la próxima. Dios te bendiga.